Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y ustedes cómo van? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Bueno, hoy vamos a socializar a retroalimentar algunos de los temas para que puedan tenerlos ahí en el radar y de pronto les pueden servir de ayuda para su parcial. Voy a compartir pantalla y vamos a mirar algunos temas en particular. Primero, voy a dejar acá. Ahí les estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señora, sí, señora. Listo. Bueno, eso, como siempre les comparto las presentaciones al terminar la tutoría. Quiero abordar un poquito el impuesto al consumo. Entonces, en cuanto al impuesto al consumo, es importante mirar los hechos generadores del impuesto al consumo. Aquí se hizo una modificación al artículo 512, raya 1 del Estatuto Tributario. De entre los hechos generadores, tenemos la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicios de datos, según lo dispuesto en el artículo 512, raya 2 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles más son hechos generadores? Las ventas de algunos bienes corporales muebles de producción doméstica o importados, según lo dispuesto en el artículo 512, raya 3, ellos tienen una tarifa del 8%, los 512, raya 4 del 16%. Por favor, por ahí hay un micrófono abierto. 512, raya 5 para los vehículos. ¿Qué otros hechos generadores tenemos del impuesto al consumo? El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevados por el comprador o entregadas a domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de café catering, el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumir dentro de los bares, tabernas y discotecas. Este impuesto es aplicable a las actividades de expendio de comidas, no es aplicable para el expendio de bebidas y comidas bajo franquicia. Resulta que lo que son bebidas y comidas bajo franquicia, ellas están grabadas con IVA. De resto, están grabados es con el impuesto al consumo. Deducibilidad y periodicidad. De acuerdo con el artículo 512, raya 1 del Estatuto Tributario, el impuesto nacional al consumo constituye para el comprador, el impuesto al consumo constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido. Quiere decir que se lleva como un mayor valor del costo o gasto. El impuesto nacional al consumo no genera impuestos descontables en el impuesto a las ventas. ¿Por qué? Porque están grabados pues con impuesto al consumo y eso no tiene nivel, digamos, de descuento. Siempre se debe llevar como un mayor valor del costo o del gasto. Y la periodicidad es bimestral. Aquí vemos algunas tarifas de impuesto al consumo, como es la telefonía móvil del 4%, vehículos automóviles tipo familiar, cuyo valor FOB sea inferior a $30,000, de la posición arancelaria 8703, el 8%, los pick-up
cuyo valor FOB sea inferior a 30.000 VT, perdón, a $30.000, con posición arancelaria 87.04, tendrá el 8% de tarifa. Las motocicletas con cilindraje superior a 250 centímetros cúbicos, con posición arancelaria 87.11, el 8%. Los yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte, de la posición arancelaria 89.03, el 8%. Los vehículos automóviles familiares y pick-up FOB, igual o superior a $30.000, de la posición arancelaria 87.03, el 16%. Los pick-up cuyo valor FOB sea igual o superior a $30.000, de la posición arancelaria 87.04, el 16%. Los globos y dirigibles de uso privado, posición arancelaria 88.01, el 16%. Las demás aeronaves de uso privado, de la posición arancelaria 88.02, el 16%. Los restaurantes, el 8%. Los bares, las tabernas y las discotecas, el 8%. Entonces, es importante que tengan en claro dónde pueden ustedes consultar las tarifas en dado caso que se les pregunte. Es importante también en materia de impuesto al consumo definir lo que se entiende por restaurante. Restaurante, ¿qué se entiende? Son aquellos establecimientos cuyo objeto es el servicio o suministro de comidas y bebidas destinadas al consumo para desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio rápido, sin tener en cuenta la hora en que se presta el servicio, independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. El establecimiento que en forma exclusiva se dedique al expendio de aquellas comidas propias de cafetería, heladería, fruterías, pastelerías y panaderías, y los establecimientos que adicionalmente a otras actividades comerciales presten el servicio de expendio de comidas. Aquí es muy importante para cuando se tenga que establecer si o no determinado negocio está expuesto o tiene que aplicar el impuesto al consumo. Entonces, es importante mirar el concepto de lo que integra restaurante. La definición de bar. Se entiende por bares, tabernas y discotecas aquellos establecimientos con o sin pista de baile o presentación de espectáculos, en los cuales se expenden bebidas alcohólicas y accesoriamente comidas para ser consumidas en ellos mismos, independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. Aquí no importa cómo se le diga al establecimiento, sino que si se realiza este tipo de actividades, se entiende que es la definición de bar y tendría un impuesto al consumo del 8%. Ese es como un recorderis de lo que tienen ustedes del impuesto al consumo. Acordémonos que el impuesto al consumo como tal, se desagrega, es un impuesto también como el IVA, que es un impuesto al consumo porque lo paga es el consumidor final. Sino que aquí pues tenemos una diferencia, y es que mientras que el IVA, para quien lo compra, si vende bienes grabados, pues tiene derecho a descuento. Aquí el impuesto al consumo iría como un mayor valor del costo o del gasto. En estas otras presentaciones, quiero reforzarles algunos conceptos que pueden ustedes tener en su parcial para que lo tengan en cuenta. Ustedes vieron en el módulo IVA, retención en la fuente, algunos territoriales. Importante tener en cuenta en la parte de retención, ¿cuáles son las obligaciones del agente retenedor? Aquí sabemos que es retener, que es consignar lo retenido. Caso contrario, pues debe causar intereses moratorios y tiene que expedir certificados. Entonces, son las obligaciones del agente retenedor. Entonces, para tenerlas presentes. Igualmente, los agentes de retención. Acordémonos que los agentes de retención son las entidades de derecho público, o sea, todas las entidades públicas
los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las uniones temporales, las comunidades organizadas, las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención en la fuente. En términos generales, todas las personas que tengan, todas las personas jurídicas son agentes de retención. Ya vamos a mirar otra característica es que la DIAN autoriza a quienes actúan como autorretenedores, ellos también autorizan quienes van a actuar como autorretenedores. Y también son agentes de retención las personas jurídicas y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam que mediante contrato de mandato como hecho generador practiquen la retención en la fuente por servicios al mandante en el respectivo pago o abono en cuenta de conformidad con el artículo 392 del Estatuto Tributario. Estas empresas estarán organizadas en una federación de comercio electrónico para adultos para su control y el sector será reglamentado mediante ley. Importante lo que les voy a puntualizar. Las personas naturales que tengan calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tengan un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VTs. Entonces, prácticamente, ¿quiénes son agentes de retención? Todas las personas jurídicas, excepto las personas naturales, siempre y cuando la persona natural, que si tiene la calidad de comerciante y en el año inmediatamente anterior tengan un patrimonio bruto o ingresos brutos superior a 30.000 VTs, ellas son las únicas personas naturales que comienzan a ser agentes de retención. Bueno, ¿qué otros conceptos deben tener en cuenta? No son ingresos sujetos a retención. Pueden tener preguntas como, los siguientes son sujetos de retención, sí o no, o cuáles, ¿cierto? Entonces, no son ingresos sujetos a retención, ¿cuáles? En los viáticos, el componente de hospedaje y alimentación, esos dos componentes en los viáticos no son sujetos de retención. Los medios de transporte. También podemos mirar que entre los medios de transporte están, por ejemplo, los bonos de gasolina, ¿cierto? Lo que significa el transporte a los mensajeros, ¿cierto? Medios de transporte no son sujetos de retención porque no son ingresos. Los gastos de alimentación contemplados en el artículo 387-1 del Estatuto Tributario. Acordémonos que cuando hicimos los ejercicios de retención en la fuente por salarios, nosotros apuntamos que el artículo 387-1 del Estatuto Tributario nos dice que en cuanto a los gastos de alimentación, discúlpenme un segundito.
Retomemos. Entonces, les estaba complementando de que es importante que miremos qué conceptos no están sujetos a retención. Entonces, yo les apuntaba en que cuando vimos la retención en la fuente por salarios, observamos que el artículo 387 raya 1 del Estatuto Tributario establece que los bonos de alimentación, o también lo pueden encontrar como gastos de alimentación, sí, tenemos empleados que devenguen hasta 310 VTs mensuales como salario, a ellos se le puede aplicar este artículo. Y nos dice que los primeros 41 VT no serían ingreso, quiere decir, esos primeros 41 VT no estarían sujetos a retención. Los reintegros de costos y gastos no llega a ser un ingreso, por eso no son sujetos a retención. Entonces, digamos que hay pocos conceptos que no llegan a ser ingreso y por lo tanto, pues, no son sujetos de retención en la fuente. Las declaraciones que requieren la firma del contador público. También es importante mirar, bueno, qué declaraciones, en este caso retención en la fuente, requieren la firma del contador público. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, que en el último día o periodo gravable del año tengan ingresos brutos o patrimonio bruto mayor a 100.000 VTs, ellos deben presentar declaraciones firmadas por contador público. Es muy diferente al establecer quiénes tienen la obligación de tener revisor fiscal. Es una pregunta diferente, entonces ustedes no se pueden, digamos, equivocar con esa parte. Cuando pregunten contador público, necesariamente son los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad y que obtengan unos ingresos o patrimonio bruto en el año inmediatamente anterior mayores a 100.000 VTs. Muy diferente a aquellos que tienen la obligación de tener revisor fiscal y ellos que tienen que tener la obligación de revisor fiscal, pues sus declaraciones necesariamente deben estar firmadas por revisor fiscal. Entonces, para que no se confundan de pronto con una pregunta de entre contador y revisor fiscal. En cuanto a la responsabilidad solidaria, también tenemos que apuntar y mirar que en materia de retención en la fuente, pues, ¿qué se entiende por obligación solidaria o responsabilidad solidaria? No realizada la retención o percepción, el agente responderá por las sumas que esté obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de desembolso contribuyente, cuando aquel satisfaga la obligación. La sanción o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la obligación de aplicar retención en la fuente, pero no lo hacemos, si nos fiscaliza la Administración de Impuestos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pagar esas retenciones que no aplicamos, declararlas y pagarlas. En cuanto a retención en la fuente, pues también es importante que ustedes chequen con respecto a los ejercicios que hicimos, acordémonos de las limitantes de los dependientes, las limitantes para los intereses por préstamos de vivienda, las limitantes por aportes aportes voluntarios a pensiones. Repase las limitantes de deducciones y de rentas exentas, que ahí las tenemos en los ejercicios que nosotros elaboramos de retención en la fuente por salarios. Importante pues que lo tengan en cuenta. Asimismo, pues saber que si una declaración de retención en la fuente tiene que estar firmada pues por un contador porque superaron los 100.000 VTs de ingresos, pues se da por no presentada. O si una empresa tiene la obligación de tener revisor fiscal, y no firma la declaración de retención en la fuente, se da por no presentada. Entonces, mirar esas partecitas cuando una declaración se da por no presentada. Con respecto al ICA, es importante apuntar de que ese es un tributo de carácter municipal, que es directo, que grava a las personas naturales o jurídicas
y las sociedades de hecho en desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios. Acordémonos que los hechos generadores del impuesto de industria y comercio son las actividades industriales, comerciales y de servicios, y que el impuesto de industria y comercio es un impuesto del orden municipal, porque hay impuestos que son del orden nacional, como por ejemplo, ¿cuáles? Los que están asistiendo, ¿cuáles son del orden nacional? Un ejemplo. Retención en la fuente, IVA, impuesto al consumo. IVA, impuesto al consumo, renta, y la retención no es un impuesto del orden nacional, pero es un mecanismo de recaudo del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Es un mecanismo de recaudo. Sí, Pero señora, sí, pero impuestos sí, renta, IVA, impuesto al consumo, ¿cuál es más? impuesto a bebidas azucaradas, a la gasolina. Perfecto. Impuesto a las bebidas azucaradas, impuesto al carbono, impuesto a las bolsas plásticas de un solo uso, impuesto a las bolsas plásticas, impuesto al consumo de lo que estábamos viendo, de algunos bienes especiales, como vimos la telefonía, las bebidas, los restaurantes, ¿cierto? Ese es un impuesto al consumo del orden nacional. Todos ellos son impuestos del orden nacional. ¿Y el orden municipal como cuáles? El ICA. ICA, predial, Ah, sí. ¿cuál más? El impuesto, Vehicular. este es departamental. El impuesto vehicular es departamental. El impuesto de avisos y tableros cuando los cobran. Muy bien, es el complementario de ICA, ¿no? Con avisos y tableros, ese también es municipal. Entonces, tener muy claro cuáles son del orden nacional, cuáles son del orden territorial, y del orden territorial tenemos departamentales y municipales. Departamentales como el impuesto a los vehículos, departamentales como el impuesto de registro y anotación, ¿cierto? Y a nivel nacional también tenemos el impuesto de timbre, ¿no? Para que no se nos quede por ahí. Y los demás son, digamos, ICA, predial, lo que es el impuesto de lineación urbana, ellos son impuestos municipales. El impuesto a las vallas, que es diferente al de avisos y tableros, porque algunos municipios cobran vallas de acuerdo con el metraje que les autoricen y ellos cobran por el metraje de cada aviso. Sin embargo, ellos tienen que pedir una autorización para evitar la contaminación de la visual. Entonces, tiene que tener la debida autorización para poder colocar esas vallas y les cobran pues por metraje. Entonces, para que nosotros no se nos olviden de esa clasificación de los tributos, ¿no? Nacionales, territoriales, y los territoriales son departamentales y son municipales. En el impuesto de industria y comercio, también es tener bien en el radar dónde se aplica la carga tributaria en el impuesto de industria y comercio. En la actividad industrial, en el municipio en donde se encuentre ubicada la fábrica o la planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. Se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de la actividad industrial, por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo. Acordémonos que si una empresa es industrial, y es industrial cuando transforma, ¿cierto? Cualquier transformación, por elemental que ésta sea, es una actividad industrial. Y así venda en otros municipios, ¿cierto? Así tenga abiertos al público, digamos, puntos de venta, él va a tributar donde tenga la sede fabril por la actividad industrial, porque pueden salir ejemplos. Estoy produciendo, tengo mi fábrica en tal municipio, vendo en tal otro,
¿por qué actividad debo tributar o en dónde? Entonces no se les olvide que si es actividad industrial, sí o sí el ICA debe declararlo por la actividad industrial donde tenga la sede fabril o la fábrica. Con respecto a la actividad comercial, se debe declarar donde se encuentre el establecimiento de comercio abierto al público o los puntos de venta. Entonces, si mi actividad es comercial, ¿qué quiere decir? Que yo compro productos terminados y vendo productos terminados. Muy diferente a la actividad industrial, ¿no? La industrial puede transformar y vender, pero paga su industria y comercio donde tenga la fábrica y por actividad industrial. Mientras que el que tiene una actividad comercial compra bienes terminados para vender esos mismos bienes. Y allí donde debe pagar el impuesto de industria y comercio, donde esté abierto ese punto de venta. Y si no tiene punto de venta, en donde se perfeccione la venta. ¿Qué quiere decir? Donde se convierte el precio y la cosa vendida, ¿cierto? Donde se conviene el precio y la cosa vendida. Profe, Dime. yo tengo una duda con lo que, o sea, digamos, un negocio que le vaya muy bien de comercialización de ropa usada, tipo de esa ropa que traen, no sé, de Estados Unidos, Ujú, y la vendan por, no sé, Instagram, ujú. en donde, o sea, en ese caso, ¿dónde tendría que hacer su tributación? Aquí mire, las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, televentas y ventas electrónicas, como por ejemplo Instagram, ¿cierto? Si de pronto le da un lugar de pago, debe de declararse en el lugar de despacho de la mercancía. Mm. Lugar de despacho. Me imagino que muchos que venden, por ejemplo, por medios electrónicos, deben decir dónde es que van, cuántos que van a pagar y uno le despacha la mercancía, ¿cierto? Entonces, en el lugar de despacho, ahí es donde se debe pagar el impuesto de industria y comercio. Muy Pues diferente a algunos, sí. es que lo que decía es que, digamos, hay muchas personas que, digamos, o sea, bueno, yo tengo unos amigos que tienen un negocio así y lo que hacen es que cuando la gente les pide la ropa por Instagram, ellos la envían es por un entrega. Sí, eso era lo que iba a decir. Entonces, se entiende que es desde donde despachan la mercancía. Hay una guía, ¿no? De Servientrega. ¿De dónde para dónde, no? De donde despache la mercancía, de donde venda esas prendas, ahí debe declarar. Porque es Ah, ok. Gracias, profe. ¿sí? Muy diferente a la actividad de servicios. La actividad de servicios es donde se ejecuta el servicio. Digamos que no estamos vendiendo bienes, estamos prestando un intangible, ¿cierto? Estoy prestando un servicio médico, un servicio de belleza, qué sé yo. Pero si el servicio, digamos, yo tengo mi oficina en Bogotá, pero el servicio lo voy a prestar en Cali, Bogotá, Medellín, allá donde preste el servicio, allá es donde debo presentar, debo pagar mi impuesto de industria y comercio, es donde se ejecute el servicio. Entonces, importante tener en cuenta la territorialidad, quiere decir, dónde se debe declarar el impuesto de industria y comercio, cuando hay actividad industrial, comercial o de servicios. Profe, una consulta. Dime. Ejemplo, no sé, cuando alguna empresa o se dedica, bueno, no sé, va a algún lugar, toma unas muestras y esas muestras las lleva a otro lugar para hacer el análisis donde se aplicaría el ICA. ¿Y cuál es la actividad económica de ellos? Pues con ejemplo de ingeniería, no sé, algo así. No, pero son servicios lo que prestan o son Sí, servicios. sí, son servicios. Ajá. Ujú. Y un ejemplo del servicio, ¿de qué trata el servicio? Ejemplo, como decir, ir a tomar muestras de pronto de un terreno, analizar el Ah, terreno, cómo estaba. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? El servicio se prestó allá donde toman la muestra del terreno. Allá deben pagar el impuesto de industria y comercio, porque el servicio lo está haciendo allá, haciendo el análisis de la tierra.
Ah, ok, vale, gracias. Ujú. Es bastante complejo el impuesto de industria y comercio. Lo que pasa es que muchos pues tratan de no hacer caso omiso a la norma, pero resulta que en materia, por ejemplo, de servicios, cuando se prestan servicios, digamos, en zonas donde se explota el subsuelo, Verbi Gracia, por ejemplo, las petroleras. Cuando hay explotación del subsuelo, llámese petroleras, llámese mineras, eh, en esos lugares, las secretarías de perdón, las empresas que prestan los servicios en esos territorios, ellos deben reportar a la Secretaría de Hacienda Municipal todos los contratos y subcontratos que tengan. Vía ejemplo, cuando contratan a una empresa de servicios de seguridad, digamos que estén ubicados en Cali, pero los prestan para los contrata Ecopetrol para que hagan todo el servicio de seguridad en todo el piedemonte llanero. Quiere decir que trabajan en Yopal, en Fuente de Ora, todo eso. Ese servicio, sí o sí, la empresa que está en Cali debe declarar cada uno de los servicios de vigilancia prestados en cada uno de esos municipios. Si no lo hace, le va a llegar un requerimiento de cada municipio porque resulta que Ecopetrol debe reportar a cada Secretaría de Hacienda donde explote o explore el petróleo, cuáles subcontratistas tiene. Y ahí es donde van a cruzar quienes no han declarado. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay situaciones en que sí o sí, pues uno tiene que cumplir la norma y aquí hay medios indirectos, digamos, de fiscalización, como son quienes exploten o exploren, digamos, el subsuelo, porque ellos, como pagan regalías, ellos deben reportar a todos los contratistas y subcontratistas que tengan prestando los servicios en cada municipio. Profe, Dime. por ejemplo, nosotros tenemos un caso respecto a ese impuesto. Nosotros hicimos un contrato con una gobernación de un servicio para las instituciones educativas de todo el departamento. Wow. El contrato, como se hizo con la gobernación, pues se pagó el impuesto en la ciudad capital, pero un municipio nos requirió Sí. con lo del impuesto que porque nosotros estábamos ejecutando los servicios allá, pues prestándole servicio a las instituciones de allá también. Sí. Pues nosotros nos asesoramos con un abogado y nos dijo, no, el impuesto ustedes lo deben pagar es donde está la gobernación, porque fue donde nació el contrato y donde les están haciendo el pago a ustedes. El municipio así se está beneficiando con ese servicio, el municipio no está haciéndoles a ustedes ningún pago ni está contratando directamente con ustedes. Entonces, Pero la norma tal cual dice donde se ejecute el servicio. pero no, por ejemplo, nosotros respondimos, pues jurídicamente se respondió así y el municipio lo aceptó, porque es que realmente pues la gobernación les compró un software, un servicio para las instituciones de allá, pero realmente el municipio nunca ¿quién pagó paga la eso, pagó fue la gobernación? gobernación, sí ¿Quién señora. paga la gobernación? Y allá no hay hubiese sido diferente que el contrato lo hagan con la alcaldías. Exactamente, el contrato no fue con la alcaldía. Que lo prestó en otra parte, pero ¿quién es el que lo paga? Pues, ¿con quién se hizo el contrato? Donde estén ubicados. Diferente al caso que yo les decía de Ecopetrol, ¿no? Ecopetrol tiene varias partes donde explota, ¿cierto? Explota y explora. Pues hay que pagar en cada municipio, ¿cierto? Sí, señora, Sí, sí es diferente. pero sí, este caso por lo menos, porque la gobernación es el que le paga, ¿no? No los otros simplemente son beneficiarios. Sí, señora, así es. Así es. Diferente que hubieran sido alcaldía, ¿no? Cada alcaldía que los haya contratado. Claro, es que en ese caso sí habría que pagarles al municipio, pero como no fue con la alcaldía. Exacto. Entonces, ahí vemos casos que podemos tomar en cuenta porque no es fácil el manejo de industria y comercio. Uno lo ve fácil, pero al poder mirar dónde se debe declarar,
si es la actividad comercial, industrial o de servicios, es un poco complejo, de acuerdo con las situaciones que se presentan. Bueno, no olvidar, en cuanto a IVA, también pueden tener algunas preguntitas frente a los hechos generadores. Entonces, simplemente los traigo aquí para que no se les olvide que los hechos generadores son las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. En este caso, pues, la norma establece el artículo 420, este hecho generador, pero en este momento, la venta de bienes corporales muebles, ¿cierto? Porque inmuebles no tiene IVA. La venta de cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial, o sea, toda la explotación de intangibles. La prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. Prestación de servicios. La importación de bienes corporables que no hayan sido excluidos expresamente. Entonces, todas las importaciones. La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. Entonces, aquí, y aquellas que se operan exclusivamente por Internet. Aquí tiene uno que mirar que no son todos los juegos de suerte y azar, ¿cierto? Aquí se excluyen lo que son las loterías y los juegos de suerte y azar que operan exclusivamente a través de Internet. Importante mirar hechos que se consideran venta. Pueden encontrar de pronto situaciones donde les diga que si retira un bien para el inventario, si es venta o no es venta, ¿no? Entonces es importante tener este artículo 421 donde se establecen los hechos que se consideran venta en materia de IVA. Entonces, todos los actos que impliquen la transferencia de dominio, así sea gratuito u oneroso. Y yo les decía que cuando dice oneroso, consideremos, digamos, las donaciones, que si el bien que yo estoy donando, como es una transferencia de dominio, pero ese bien, digamos, esté grabado con IVA, el hecho que yo lo done debe generar facturación y debe generar el IVA. ¿Cuáles más? Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa. Entonces, si es un bien corporal, ya sea mueble o inmueble, en este caso muebles, sí está grabado con IVA, pero lo retiro para formar parte de los activos fijos de la sociedad, ¿cierto? Soy un fabricante de muebles, voy a retirar un mueble para colocarlo en la oficina de contabilidad, pues necesariamente, pues los muebles son grabados con IVA, debo generar el IVA, así sea que yo lo vaya a retirar para mi propio uso. O si de pronto nosotros estamos vendiendo productos, jabones, pero que tengan IVA, y vamos a retirarlos del inventario para los propios empleados, ¿cierto? Para usarlos, para que los empleados también tengan su kit de limpieza, por ejemplo, pues necesariamente si sabemos que si son grabados, hay que generar la factura y eso genera IVA, ¿no? Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles o a servicios no grabados, así como las transformaciones de bienes grabados en bienes no grabados, cuando tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados o elaborados o procesados por quien efectúa la incorporación o transformación. Yo les colocaba el ejemplo de alguien que construye vivienda, pero también ellos elaboran puertas, elaboran ventanas. Las puertas y las ventanas pues tienen IVA.
Sin embargo, cuando las incorporan en el inmueble cuando se vende pues no tiene IVA, pero aquí esas ventas, esas ventanas y esas puertas deben generar el IVA, así se incorporen a un bien que cuando se vaya a vender no esté grabado con IVA. En este caso, debe generarse la factura por esa incorporación de las ventanas o de las puertas al inmueble. Debe generarse la factura y generarse el IVA correspondiente. Bueno, esa también era pues otro puntico que yo les tenía ahí en cuenta para que ustedes lo tengan ahí en el radar. Y creo que hoy tienen su parcialito final, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo, chicos? Eso quería pues socializarles. Listo, Chicos, profe, muchas aquí al gracias. fin Muy de semana, interesante todo. de aquí al fin de semana yo les tengo sus noticas, cualquier cosa, escríbame. Profe, usted no me ha corregido, lo que sea, tranquilos, porque como tengo tantos cursos y son tantos estudiantes, entonces yo este fin de semana ya adelanto esa última entrega y yo les agradezco muchísimo por toda su atención, por todos sus aportes y que ojalá tengan muchos éxitos. Muchas Chicos, gracias a usted, profe, por todo los conocimientos compartidos. bueno. Ahorita ya les voy a compartir este material para que lo tengan ahí en el presente y que tengan éxitos, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. La verdad que Profe, aprendimos bastante. Ay, bueno, gracias a ustedes. No se les olvide colocar en la asistencia, colóquenle refuerzo parcial.